Bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí en mi podcast La Voz de Ana. Te invito a pensar. He cambiado un poquito el nombre porque ya había otro podcast con este nombre y no me he dado cuenta. Ha sido un pequeño fallo de producción. y bueno, pues si os habéis fijado, pues el nombre ha sido cambiado. Y si no, pues es el nombre actual. Como conté en el primer podcast, este pequeño proyecto trata de buscar un rincón para pensar, para reflexionar. Y bueno, hoy quería traeros un tema que a mí me encanta. Me encanta porque cuando lo he experimentado ha sido una transformación. Cuando lo he vivido me ha dejado muchísimos aprendizajes. Bueno, y cuando lo vivo, ¿no? Que esto es la vida. Y vengo a hablaros del duelo. El duelo para mí es maravilloso. Y con esto no quiero decir que no se sufra, no duela, como la propia palabra lo indica. El duelo viene en el que estoy hablando yo, del latín, de dolus, que es doler, dolor concretamente. Y eso no significa que el dolor no pueda crear cosas bonitas. Os he traído este tema en concreto porque hace poco he descubierto unos escritos que yo tenía de un duelo que yo pasé. Y me han encantado tanto simplemente por el hecho de canalizar, ¿no?, así el dolor. Hay una frase que escribí cuando estaba pasando por el duelo de una persona muy importante en mi vida y puse: me tatuaría todo el cuerpo y no es ni una milésima parte de lo que me duele perderte. Son testigos, ¿no?, estas frases, todo lo que escribí en aquel entonces del dolor. Os voy a poner otra que también cuando la he leído me ha encantado y dice: lo siento, hoy todas las canciones hablan de ti, del daño que te causé. ¿Cuántas veces tendré que romperte para que no vuelvas a mí? Sé que te destrocé y solo me arrepiento de haberte herido. Puedo llorar con la canción más jodidamente alegre porque tú me la has dedicado. Porque siento que esta vez ya te he perdido del todo. No me arrepiento de quererte, sino de no haberlo hecho. Por eso sé que no te irás de mi pecho. Muchas veces cuando estamos en el duelo, el dolor es intenso. Pero para mí, cuando por fin he entrado en él, lo he experimentado, siempre me ha traído aprendizajes y vivencias muy, muy bonitas. En el sentido de conectar conmigo y conectar con lo que soy, con esa transformación que me hace volver a creer en mí y conocer a la persona que soy. Porque todo esto me lleva a decirme que soy una persona que vive, que ama y que crece con ello. Hay también otra frase que he escrito que dice lo siguiente: no hay mejor frase que aquella que sale del corazón
a las 4 de la mañana. Ayer me quedé pensando toda la noche en qué estaba haciendo mal, porque si miro atrás todo lo veo más fácil. ¿Qué es lo que pasa?, me preguntaba. Has cambiado, me dijo una voz, y me quedé sin palabras. Pues me siento un poco más vieja, pero no diferente. Es cierto que he madurado en algunos aspectos, pero no me siento distinta. A lo que vuelve a decir la voz, no se trata de ser distinta a lo que ya eras, sino a cambiar y evolucionar. Los gusanos se transforman en mariposas y las semillas en árboles. Con esto quiero decir que cambiar es parte de la vida, evolucionar es parte de la vida. Y el duelo es una forma de hacerlo. Quiero también entrar un poco más, ¿no?, en las partes del duelo. Y bueno, yo soy muy fan de Elizabeth Kubler-Ross. Sé que lo he dicho muy mal, lo he pronunciado fatal, pero es una mujer que me ha enseñado muchísimo. No es que yo la tuviera de profesora ni nada por el estilo, sino que me he leído unos cuantos libros suyos, porque como he dicho antes, me encanta el duelo. Y gracias a ella pude diferenciar las fases del duelo, ¿no? La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Sí que es cierto que muchas veces no pasamos de ellas linealmente como están conocidas, sino que a veces lo primero que sentimos es la ira o la negociación, ¿no? Cuando se va un ser querido, por ejemplo, y empezamos a negociar con Dios, ¿no?, de qué es lo que pudo haber hecho, como que se vaya él, que me vaya yo en vez de él, que el dolor que estoy sintiendo es muy profundo y quieres cambiarte la situación. A mí las fases, reconocerlas, al principio fue complicado, no es tan fácil saber en qué fase estás, y más si, pues eso, tu vida sigue. Pero sí que es cierto que ayuda a saber diferenciarlas, saber que lo que sientes es normal, porque muchas veces no entendemos. Cuando estamos en ira es como que estamos súper irritados, que hay ira para todos lados. Y muchas veces no sabemos cómo gestionarla, ¿no? Es como, ¿por qué me pasa esto si estoy haciendo mi vida normal? Pero bueno, también es pararte, pensar y saber lo que estás sintiendo. Por eso hago este podcast, te invito a pensar. Como habéis podido escuchar en algunos de los escritos que os he ido contando, el dolor puede ser muy, muy, muy intenso a veces, y más cuando es una pérdida muy dolorosa, como puede ser la de un hijo o un padre, un hermano, alguien muy cercano, un amigo o una mascota. A veces no lo tenemos en cuenta, pero también son duelos. Al igual que perder un trabajo, divorciarte o hacer un cambio de vida totalmente radical, como irte al extranjero a vivir porque en tu país ya no tienes opciones, ¿no? Son duelos bastante complicados porque muchas veces se hacen largos y eso significa que hay una transformación muy grande en nosotros, un cambio y una evolución.
voy a adentrarme un poco en las fases, como decía Elizabeth. La negociación, para mí, es un intento de controlar lo incontrolable. Muchas veces en este momento aparecen los ¿y si? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? El ¿y si? No nos deja ver lo que realmente pasa. Y en ese momento hay que ser honestos. Ser honestos y traernos al presente. Porque no podemos revertir la pérdida. Muchas veces en este momento, si es un duelo de pareja, intentamos pensar, ¿no? Y negociar con nosotros mismos de poder cambiar o que la persona cambie, ¿no? ¿Y si no? ¿Y si esta persona cambia? No va a pasar, ¿no? Porque si no ya hubiera pasado antes. Y lo más sano en ese sentido es saber que lo que ha pasado, ha pasado. Y bueno, es una fase, ¿no? Esos pensamientos muchas veces van a venir, los vas a tener y vas a tener largas charlas contigo misma, si lo quieres, claro. Porque también está la persona que no quiere darse cuenta. Pero bueno, voy a empezar un poco por el principio. La negociación para mí siempre ha sido la fase más difícil de conocer, en mi caso. Pero bueno, la negación, ese shock inicial de ante la pérdida que no te lo crees. Es muy duro, ¿no? El sentir que has perdido a alguien o que ya no está. Por eso a mí en esta fase siempre daré gracias por tener los velatorios, por tener el entierro y por tener, entierro, incineración, ese principio, ¿no? De cuando estamos en el velatorio, por ejemplo. Y constantemente te están diciendo, lo siento, siento tu pérdida. Y claro, tú estás en shock porque no te lo acabas de creer. Pero todo el mundo te lo está diciendo y poco a poco vas entrando que ya no está esa persona, que ya no va a formar parte de tu vida. Para mí es un gran invento porque nos ayuda a poder pasar página. También en la negación es cuando empezamos a procesar, ¿no? que nuestra vida va a ser diferente, porque a lo mejor cuando lleguemos a casa ya no está esa persona, o cuando tengas un mal día no la puedes llamar y no te va a consolar. Ya pueda ser una persona o un animal, que también hacen esa función. O que no puedes comer tu comida favorita porque estás en otro país. O has perdido movilidad, por ejemplo, y sabes que no puedes hacer lo que antes hacías, como correr, nadar, y es frustrante, ¿no? Ese momento de reconocer que ya no está esa parte, aparte de ser doloroso, para mí también es muy frustrante porque es luchar con ese sentimiento, con ese anhelo todo el rato.
Y bueno, para mí siempre ha sido una gran técnica escribir. Escribir, poner lo que quiero decir, lo que siento por escrito, ya sea barbaridades, ¿no? Y canalizarlo porque también empieza a ser parte del dolor que vamos a experimentar. Y también es una conversación interna para saber qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar que ya no podamos hablar con esa persona? O no podamos acariciar a esa mascota. O el tiempo que ocupaba dicha acción ya no está. Entonces tenemos que rehacernos. Luego vamos a pasar a la fase de la ira. Aquí, a mí, la ira para mí es un motor porque empiezas a sentir esa fuerza, porque cuando estás en la negación es como que te hundes, ¿no? Pero la ira es como que te aviva, ¿no? Empiezas a sentir por qué te has ido, en plan, con esa rabia, con esa furia. Y para mí son motores muy grandes. También es cierto que tenemos que aprender a canalizarla, porque muchas veces esta ira sale por todos lados, ¿no? Cuando es una pérdida muy grande o X. Y es como hay, para mí, muchísima fuerza, pero también tenemos que canalizarla. ¿Canalizarla cómo? Sí que en este tema de gestión de la ira haré otro podcast, más concretamente, bueno, otro capítulo, porque es muy interesante cómo gestionarla. Pero bueno, os doy un par de herramientas que a mí me sirven muchísimo, que es insultar en el coche. Maravilloso invento ese. Yo me desahogo muchísimo insultando a la gente. Hay otro podcast que me encanta, que cuando lo conocí me representaba totalmente, que es Aparta de ahí, Anormal. Os lo recomiendo si a vosotros también os sirve canalizarla así. Si eres más artístico, también la puedes canalizar pues pintando. A mí me encanta hacerlo con la mano que no es dominante. Por ejemplo, yo soy diestra, pues con la izquierda. Pintar con la izquierda es súper frustrante para mí. En plan, no puedo. Quieres dibujar un conejo o de estos típicos blogs de que tienes que dibujar un mandala o pintarlo por dentro. Inténtalo hacer con la mano izquierda. Es como vas a acabar gritando a todo el mundo, en plan, me cago en... Pero es una forma de liberarlo y no liberarlo contra otros. En esta fase también os tengo que decir que si es de una pareja el duelo, os recomiendo muchísimo el contacto cero, desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ira, podemos hacer muchísimo daño. Por eso yo recomiendo siempre contacto cero, aunque digas, no, somos amigos, tal, no sé qué, ya. Pero tienes que saber canalizar muy bien la ira para que no vaya contra esa persona. Porque, como he dicho, puedes hacer muchísimo daño. Porque si la has querido, muchísimas veces sabes sus puntos débiles y atacas. Y no es justo. No es justo que otra persona se tenga que comer tu ira no gestionada. Pasamos a la fase
3, la negociación, que como os he podido contar antes, pues es eso, la búsqueda de explicaciones de por qué me está pasando esto, por qué ha pasado, ¿no? Cuando ha sido un accidente, por ejemplo. O eso, negociar contigo mismo que puedes cambiar, ¿no? Pero es eso, enfrentarte con la realidad, ¿no? De que ya ha pasado, que no va a poder cambiar lo que ha sido. Y aquí también recomiendo contacto cero, porque intentas negociar a veces también con la otra persona. Aquí también he visto que, por ejemplo, cuando es un duelo de mascota, empiezan a surgir ideas como: ¿y si cojo otro animal para sustituir el dolor que estamos sintiendo? No te lo recomiendo, para nada. Porque, sinceramente, una mascota es insustituible. El amor que te ha dado ese ser no se puede sustituir. Y duele muchísimo. Y lo sé. Sé que ese dolor, de una forma u otra, es inevitable pasarlo. Y está bien que tengas personas en las que apoyarte para eso. Yo, cuando estoy en esa situación de dolor extremo, ¿no? Como os decía en la frase que os he dicho al principio, voy a recuperarla. Aquí la tengo. Me tatuaría todo el cuerpo y no es ni una milésima parte de lo que me duele perderte. A mí ahí se representa totalmente el dolor. Y con esto llego a la 4ª fase: depresión. La tristeza profunda que en ese momento nos hundimos. Muchas veces nos encontramos que no tenemos ganas para nada, nos queremos aislar, queremos estar solos y nos cuesta la vida muchísimo. Es para mí la fase más transformadora, pero a la vez la más difícil. Por aquí tengo otro escrito que me gustaría leeros, que dice: hoy hace un par de días que me he dado cuenta que he entrado en la fase de desapego. Me daba muchísimo miedo entrar en esta fase, porque sabía que me iba a doler un montón. Antes intentaba evitar pensarte, y me costaba, pero sentía que podía hacerlo. Pero ahora veo que el dolor me mata. Ahora mismo estoy siendo superada por el dolor de mi pecho, el cual solo me dice que has sido la persona más importante durante 3 años, que hubiera movido montañas solo para que fueras feliz conmigo, que has sido la única persona con la que me he visto teniendo una vida. Te has ido y duele mucho. Como podéis ver, es el duelo por una pareja, pero es cuando entras en esa fase. Esa fase, para mí, deja las canciones más bonitas, las que están llenas de amor. Y hay una en concreto que para mí es de las más bonitas y que ese momento lo transmiten muchísimo, que es con las ganas de Azara. Para mí,
es la canción por excelencia de este momento. Os invito a que la escuchéis, creo que la voy a dejar abajo en el podcast, pero quiero que también se conecten en esos momentos con esas canciones que te destrozan el corazón. Yo hay playlists que tengo en Spotify de desamor totalmente. Y en ese momento os recomiendo que cuando estéis a solas, que cuando podéis gestionar esa tristeza, os pongáis esas canciones que os hacen llorar como niños. O películas, o vídeos de gatitos subidos a un árbol, todo aquello, para poder sacarlo. Para mí son los momentos en los que te empiezas a desnudar por dentro. Y para mí son de los momentos más hermosos que tengo conmigo misma. Pero lo más bonito es entrar en la fase de aceptación. Aquí empiezas a comprender y saber que tienes una nueva vida, que puedes seguir caminando, que a pesar de que esta persona no esté en tu vida o este ser o que ya no estés, ¿no?, en tu país, o que aceptes la enfermedad, el nuevo trabajo, es saber que vas a seguir viviendo, que hay algo más para ti y que a mí es como que empiezas a ver tus alas, ¿no? Empiezas a ver que el gusano se convirtió en mariposa y que esa semilla por fin está dando hojas verdes, que hay luz. Y para mí es de las fases más bonitas, porque entras en una calma contigo mismo, entras en un estado de sanación y a ver todo lo que has superado y también ver lo que has vivido. Porque esto no quiere decir que esa persona o ese ser, esa situación no estén. Sí están contigo, están en ti, los has integrado y puedes seguir avanzando con tu vida. Para mí es la mejor fase. Con esto voy a ir terminando este capítulo y me gustaría saber si os interesa alguna fase en concreto o que me adentre un poco más. Sé que la ira ya lo tengo pensado y sé cómo lo voy a hacer, pero si queréis que hable más de otra fase, sin problema. También puedo hablar de duelos en concreto. Por ejemplo, para mí de los duelos más difíciles son los de los hijos, pero también hay hijos en los que no llegan a nacer. Y para mí eso es también uno de los duelos más complicados, porque a pesar de que no lo hayas podido ver, pero tenías una idea de esa persona, de ese ser. Y es difícil también gestionarlo. Igualmente, si estáis pasando por las fases del duelo, por un duelo,
Como dije en el anterior, os recomiendo ir a terapia si veis que se atrancan o que no conseguís salir de alguna fase o de esa situación, porque hay momentos muy complicados. También hay grupos en los que se habla de ello. Por ejemplo, yo soy conocedora de que la Asociación contra el Cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer, tiene grupos como estos, tanto para familiares como para personas que están sufriendo la enfermedad. También os recomiendo un libro que para mí fue maravilloso, me lo recomendó mi psicóloga, y es El camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Maravilloso ese libro. Si estás pasando por el duelo, si no quieres leer a Elizabeth Kubler-Ross, te recomiendo ese libro, sin duda alguna. Si me conoces, sabes que siempre te lo dejo. Tengo hasta 2 copias porque para mí es vital ese libro. Me despido por hoy y muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto. Nos vemos.